Nada, quisiera dar las gracias al Señor por la oportunidad. Gracias a los pastores, gracias a Vanessa que me pidió traer la palabra en esta mañana, y gracias a todos ustedes por disponer de su tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes que nada, vamos a poner esta palabra en sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y en gran manera. Gracias porque nos hemos gozado en esta mañana con las alabanzas, con los especiales, con todas las danzas, Señor, con las coreografías, mi Señor. Gracias porque tú todo lo has planificado para la edificación de tu iglesia, mi amado Dios. Te pido de que seas tú tomando el control en esta mañana, Señor. Te pido que seas tú hablando por medio de mí, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea la tuya, Padre amado. Te pido de que seas tú abriendo los corazones y mentes de mis hermanos para que esta palabra pueda perdurar en sus corazones y ser efectiva y puedan ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra tiene por título Cuando Dios calla. Pero antes de yo poderles explicar, antes de poderles mostrar los motivos por los que Dios muchas veces está ausente o no lo escuchamos en nuestras vidas, tengo que explicarles primero qué es la voz de Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Entonces les traje una definición que dice así: en las religiones abrámicas, la voz de Dios es una comunicación de Dios a los seres humanos a través del sonido sin fuente física conocida. En el judaísmo rabínico, dicha voz se conocía como Bat Kol, y era una voz celestial o divina que proclama la voluntad o el juicio de Dios, la cual se diferenciaba de la profecía en que Dios tenía una relación cercana con el profeta, mientras que el Bat Kol podía ser escuchado por cualquier individuo o grupo independiente de su nivel de conexión con Dios. Y aquí está claro, la voz de Dios muchas veces la escuchamos desde dos maneras diferentes: para aquellos que nunca han conocido del Señor y para los que han tenido una relación, pero siempre la finalidad es distinta, porque cuando una persona que no cree en Dios escucha su voz, al principio no la reconoce, y segundo, Dios habla a esas personas para arrepentimiento de sus pecados y para que pueda empezar a creer. Sin embargo, cuando una persona que tiene comunión con Dios escucha su voz, siempre es para dirección, para revelación y para mantener una comunión, una relación con esa persona. Amén. Y es que me gustaría resaltar en esta definición que la voz de Dios viaja a través del sonido, sin ningún tipo de fuente conocida. Entonces aquí hay algo muy importante, y es que tomando estos aspectos, el sonido vibra como ondas invisibles. Asimismo, la luz viaja como ondas y partículas. Incluso las partículas se comportan como ondas. Entonces, tomando toda esta información, podemos ver que en el relato bíblico de la creación, Dios crea el universo a través de su palabra, como en la frase "y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz", en Génesis 1:3. Entonces, si interpretamos la voz como vibración que genera ondas sonoras, podríamos ver la creación como un acto en que la palabra de Dios emitió una onda primordial que originó la materia y la energía. Así, la voz de Dios sería un principio activo que resonó en el cosmos, estructurando las partículas, moldeando la realidad, formando la luz, la materia y todo lo que existe. Amén. Y ahora ustedes me dirán, ¿y cómo se come eso? Yo sinceramente la primera vez que lo leí no entendí mucho, así que se los voy a explicar de una forma más simple. Las partículas, tomo este ejemplo porque las partículas componen todo lo que existe. Las partículas componen este púlpito, componen nuestros mismos cuerpos, toda la estructura, el universo entero, todo está compuesto por partículas. Entonces, cuando vemos que la voz de Dios viaja por medio del sonido, en medio de las ondas, igualmente las partículas, podemos tomar en cuenta de que cuando Dios habla, Él puede crear absolutamente de la nada un todo. Asimismo, como en este relato de la creación que dijo "y sea la luz", y fue la luz. Él no hizo nada más que hablar, más que expulsar su voz, más que proclamar, y podría decirse que ordenar que fuera creada la luz, y fue creada la luz. Entonces, viendo esto, yo quiero hacer énfasis en la importancia que tiene la voz de Dios para nuestras vidas. Y es demasiado importante, y les explico el porqué. Si nos vamos a Deuteronomio 8:3, dice: Mas no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente lo menciona ahí, lo menciona en Mateo 4:4 y lo menciona en Lucas 4:4.
Y si algo me ha enseñado nuestra pastora en todos estos años que he estado aquí, es que si hay algo que se menciona en la Biblia, toda la Biblia es importante, pero si hay algo que se menciona más de 3 veces o 3 veces, es algo de vida o muerte, es algo que tenemos que tomar verdaderamente en cuenta. Entonces, ¿por qué no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque todo lo que Dios diga es manifestado en nuestras vidas. Porque todas nuestras necesidades y circunstancias cambian cuando Dios habla, cuando Dios nos anuncia algo, cuando Dios dice que vas a ser bendecido, vas a ser bendecido. Cuando Dios dice que Él va a cambiar la circunstancia a nuestro alrededor, esa circunstancia va a cambiar. Cuando nosotros le pedimos para que Él cambie muchas veces a nuestra familia y Él lo dice, eso se va a dar sí o sí. Muchas veces con ciertas dificultades, muchas veces creemos que las cosas no van a hacerse por el entorno, pero si Dios suelta una palabra, se va a cumplir sí o sí. Amén. Entonces, ya habiendo comprendido lo necesaria que es la voz de Dios para nuestras vidas, tenemos que tomar en cuenta de que no solamente es escuchar su voz, sino que cuando nosotros escuchamos su voz, nos convertimos en la voz para aquellas personas que no creen, para aquellas personas que no han conocido de Dios. Y vamos a darle base bíblica, obviamente. Así que les invito a que busquen en sus Biblias en 1 Samuel 3, del 1 al 20. 1 Samuel 3, del 1 al 20. Primera de Samuel 3, del 1 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Entonces Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Entonces Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Entonces, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios o aún te añada. Y si me la encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Amén. Y aquí tenemos el ejemplo claro con Samuel. Él no solamente escuchó la voz de Dios, sino que luego fue la voz para todo Israel, a tal punto que fue reconocido como un profeta. Pero para seguirles explicando más a detalle, quiero que entendamos un poquito el contexto anterior. Esta historia de Samuel empieza siendo relatada por su padre, que se llamaba Elcana.
y era un hombre que tenía dos mujeres, una que se llamaba Penina y una que se llamaba Ana. Entonces Penina había tenido dos hijos, pero Ana, que viene siendo la madre de Samuel, no había tenido ninguno todavía, lo cual había causado como cierto favoritismo hacia Elcana y un cierto como burla de parte de Penina hacia Ana, que no había tenido hijos. Entonces ella se entristeció por eso y un día pidió al Señor que le concediera un hijo. Y así mismo pasó el tiempo, Dios se lo concedió, pero sin antes, ella le había prometido de que si Dios le daba un hijo, lo iba a consagrar y lo iba a llevar al templo para siempre. O sea, iba a crecer en el templo y iba a servir al Señor únicamente. Iba a ser consagrado al Señor. Entonces, así mismo sucedió. Luego de que nació Samuel y él ya no necesitaba de leche materna, ya él podía comer cualquier otra cosa, él de una vez, Ana lo llevó hacia el templo y él creció y vivió bajo el aprendizaje de Elí, que era el que estaba a cargo en ese entonces, y sus hijos, obviamente, los hijos de Elí. Pero resulta y acontece de que los hijos de Elí no les importaba, no tenían ningún tipo de interés por Dios, de hecho hacían desastres en el templo, no les interesaba, no tenían amor ni temor de Dios, motivo por el cual Dios le habla a Samuel del juicio que viene en contra de los hijos de Elí y hasta Elí por no haber tomado cartas en el asunto. Amén. Entonces, uno de los aspectos que yo quiero resaltar aquí de Samuel es que, y lo titulé de esta forma: nuestro testimonio habla más de Dios que nuestras palabras. Y es que, como lo vemos aquí plasmado en las Escrituras, dice que él fue conocido en todo Israel como un profeta del Señor. Él tenía ya un testimonio, un reconocimiento de que él verdaderamente venía de parte de Dios, no era un falso profeta. Y asimismo, si nosotros escuchamos la voz de Dios y vamos en este camino de servir a Dios y querer escuchar su voz, tenemos que entender de que aunque Dios muchas veces habla para nosotros, también trae palabras para que nosotros llevemos hacia el mundo. Porque no por nada todos tenemos este mismo ministerio de la reconciliación, que es llevar las buenas nuevas a toda aquella persona que aún no cree. Amén. Entonces, para nosotros poder hacer eso, tenemos que guardar un testimonio. Y nuestro pastor nos lo recalcaba la semana pasada, que él decía, nuestro testimonio muchas veces va a ser la única Biblia que las personas van a leer. Entonces, entendiendo esto, tenemos que ver la severidad, la importancia que es nosotros guardarlo, para que las personas de que están allá afuera, si nosotros ha sido de gozo estar en los caminos del Señor, hemos visto su amor, su consuelo, su paz, todos los beneficios que Él nos da a pesar de las circunstancias, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar con eso y no vamos a ser portavoces de ese mismo amor? Pero para ser portavoces de ese mismo amor tenemos que estar conscientes que tenemos que mantener una vida recta y agradable al Señor, porque hay personas que a lo mejor no van a ser convencidas por palabras, sino que van a ser convencidas por nuestras propias acciones. Amén. Otro aspecto muy importante que quiero resaltar de Samuel y de este desarrollo entendiendo la voz de Dios y siendo nosotros la voz de Dios, es que con nuestra voz podemos bendecir y podemos maldecir. Amén. Y ya les voy a dar base bíblica. La podemos encontrar en Proverbios 18:21, que dice: y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En Proverbios 15:7 dice: los labios del sabio dan buen consejo, el corazón del necio no tiene nada que ofrecer. Y en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y por qué tomo en específico este último versículo? Y esto va muy de la mano con un estudio que previamente nos dio nuestro maestro Daniel en el plan de salvación, y él usó este mismo versículo y él explicaba que si para confesión somos salvos, o sea, si confesamos que Jesús es nuestro Dios y de que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Entonces, si por la misma confesión somos salvos, ¿quién quita que por la misma confesión podamos ser instrumentos de bendición o instrumentos de maldición? ¿Quién quita que por las palabras que salgan de mi boca sean buenas, pueda yo bendecir? Asimismo, por las mismas palabras que yo pueda decir malas o negativas, puedo maldecir mi vida y nuestro entorno. Entonces, para nosotros ser la voz de Dios para las personas que están afuera, tenemos que tomar en cuenta de cuidarnos de nuestras palabras. Y voy a dar un ejemplo rápido. Cuando me empezaron a dar la oportunidad de poder traer la palabra a este lugar, lo cual es un privilegio para mí, le doy las gracias a todos ustedes,
yo tenía obviamente muchos errores y nuestro pastor me los corregía, igualmente mi papá. Entonces, una de esas cosas que él me corrigió fue una palabra que yo usaba mucho en ese entonces, que era vaina. Y ustedes a lo mejor dirán, no es una grosería, no es una mala expresión, pero si él me la corrigió fue por algo. Y yo en ese momento, luego prediqué 2 veces más y la seguía diciendo, porque se me pasaba, ya estaba muy acostumbrado. Pero no por eso, igualmente me detuve para poder aceptar la corrección de nuestro pastor. Hasta el día de hoy que ya esa palabra la he eliminado, pero no lo entendí en ese entonces, sino que lo entiendo ahora. Que no es bien visto que muchas palabras que usamos diariamente sean también usadas aquí en el púlpito, porque inconscientemente puedo traer maldición a su vida, sin yo darme cuenta. Y lo logré entender con esta palabra, de que todo lo que el pastor me corrigió en esas palabras que yo usaba coloquialmente hablando, porque soy maracucho obviamente, y tengo palabras y expresiones que no son las más adecuadas, no eran las correctas para poder traer la palabra aquí, porque es una responsabilidad. Porque todo lo que yo hoy diga aquí, o todo lo que cualquier predicador hoy diga, tiene que estar fundamentado en la palabra, no en una cultura, no en tradiciones, no en una manera de hablar. Tiene todo que estar fundamentado en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante que si nosotros vamos a escuchar su voz y seremos la voz de Dios para las personas, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Tenemos que estar conscientes de que nuestra boca es para traer consuelo, es para expresar amor, es para motivar a aquellos que están caídos, a aquellos que sienten que están desviándose. Es para que podamos ser, como decía la pastora, todos una sola carne, podamos todos apoyarnos los unos a los otros. Porque esta iglesia no es una iglesia porque sea una estructura, es una iglesia porque todos nosotros estamos aquí. Entonces, si nosotros no somos de instrumentos de bendición para nuestros hermanos y para las personas de afuera, claramente entonces no estamos haciendo nuestra función como iglesia. Yo no puedo criticar a mi hermano y hablar mal de mi hermano cuando él es la iglesia y es cuerpo de Cristo, cuando yo también soy la iglesia y cuerpo de Cristo. Entonces estoy hablando mal de mi hermano, estoy hablando mal mío y estoy poniendo en mal al Señor. Porque ese es el detalle, que cuando nosotros hablamos mal o hacemos acciones incorrectas o pecamos, ya estando en los caminos del Señor, ya habiendo conocido la verdad, esas cosas no hablan de nosotros, sino que la gente lo usa y mira, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. Entonces Dios no es tan bueno como para que él siga viviendo como su vieja vida. Entonces malponemos al Señor y Él no tiene la culpa de nuestros pecados, Él no tiene la culpa de nuestras malas acciones. Entonces les pido que en esto pensemos, en esto meditemos. Si vamos a verdaderamente, y ya estamos hoy, todos los que han decidido hoy estar aquí, es porque sienten y creen en su corazón que Cristo es el Señor y es nuestro Salvador. Entonces, si ya hemos tomado la decisión, es necesario que nos congregamos. Gloria a Dios. Si ya hemos tomado la decisión, no es para andar jugando a los cristianos, es para vivir como cristianos. Y bueno, otro aspecto muy importante de esta vida de Samuel, y ya lo mencionamos, fue que Samuel vivió toda su vida desde que nació para servir y consagrarse al Señor. Y aquí yo quiero hacer énfasis, bueno, no quisiera decir únicamente a los jóvenes porque todos tenemos alma de joven y incluso Dios nos manda a ser como niños. Y yo sé que esta palabra no voy a limitar al Señor, yo sé que esto es para todos. Si hemos decidido verdaderamente ya servir al Señor, tomemos la decisión de hacerlo bien, de hacerlo correctamente, de que no es que voy a ir a la iglesia porque me obligan, o es que voy a ir a la iglesia porque me lo piden. Si ya hoy estamos aquí y hemos descubierto esta maravilla que es el Señor en nuestras vidas, el cambio que Él hace en las personas, ¿por qué entonces vamos a vivir una doble vida? ¿Por qué entonces vamos a ser cristianos aquí en la iglesia y afuera vamos a ser instrumentos de maldición para las personas? Y el mundo nos ofrece mucha satisfacción, demasiado. El alcohol, las fiestas, relaciones sexuales fuera del matrimonio, satisfacciones que por minutos son satisfacciones, pero por el resto de la vida son un arrepentimiento y por toda la eternidad una condena para nuestra vida, para nuestra alma. Entonces les pido, les insto verdaderamente
que tomemos este ejemplo de Samuel. No hay limitantes para servir a Dios. No que él es muy joven, no que él ya se le pasaron los años, no. Si Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas, lo va a hacer así sea en 1 minuto de nuestra vida. Pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Así que a los jóvenes, incluso a los adultos, no nos limitemos en servir al Señor. Porque si Samuel fue usado desde pequeño, nosotros también lo seremos. Hay una palabra que me gusta mucho y es que dice que los jóvenes son el avivamiento de las iglesias. Y yo soy fiel creyente de eso porque todos somos un complemento. Y aunque las personas adultas tienen su sabiduría, tienen revelación, tienen mayor intimidad y experiencia, los jóvenes tienen creatividad, tienen energía, tienen actitud. Entonces todos somos necesarios dentro de la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos somos necesarios. Todos somos importantes y relevantes en las manos del Señor. Dios no nos da el propósito cuando empezamos a creer. Dios nos dio un propósito antes de que naciéramos y estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Entonces, les insto, consagrémonos al Señor, vivamos nuestra vida como cristianos, para su gloria, no para cumplir nuestras metas, nuestros deseos, que al final es vanidad, porque ¿de qué me sirve cumplir mis deseos y mis metas en los pocos años de vida que pueda tener, cuando podría enfocarme en el Señor y pasar toda una eternidad a su lado, deleitándome en su presencia, estando feliz con Él y la satisfacción de haber dicho, bueno, viví mi vida y lo logré vivir una vida que pudiera agradar al Señor? Amén. Y bueno, ya aquí ya hablé para los jóvenes, ahora le toca a los padres, porque tampoco se me pueden escapar. Y yo la verdad, yo no tengo moral para hablar de esto porque yo no soy padre. Sin embargo, sí tengo al Padre Celestial y Él me puede revelar su palabra para darles un entendimiento a ustedes. Amén. Y es quiero instar a los padres a instruir a los jóvenes y niños en los caminos de Dios. Y voy a usar mi propio ejemplo. Mis padres no crean que fue fácil. Hoy puedo estar aquí trayendo la palabra a ustedes, pero hace unos años no vivía como verdaderamente debía de vivir. Vivía mi vida a mi manera, vivía mi vida en rebeldía y muchos dolores de cabeza les di, a lo cual hoy me arrepiento. Sin embargo, yo sé que Dios hace todas las cosas nuevas. Pero no fue fácil. A lo mejor ellos muchas veces sentirían que al acercarme a mí a Dios sería yo alejarme de ellos en cuestión de rebeldía. Pero al fin de hoy, de tanto ellos insistir, puedo declarar y puedo anunciar las buenas nuevas de salvación a todos ustedes. Y puedo ser de ejemplo para aquellas personas que también quieren cambiar su vida. Porque el mundo nos enseña que Dios es un Dios malo, Dios es un Dios injusto, esperando a que cometamos un pecado para condenarnos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es un Dios de amor. De hecho, Él es el amor. Entonces muchas veces vivimos nuestra vida y nos enseñan el amor que expresa el mundo, y ese amor no es el verdadero amor. El verdadero amor es el que Dios nos da y que fue expresado en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces les insto, si ustedes han logrado venir aquí y han experimentado lo maravilloso de nuestro Señor, ¿por qué negárselo a sus hijos? La mayor herencia que ustedes pueden dar a sus hijos es Dios, es instruirlos en sus caminos. Esa es la mayor herencia que ustedes pueden dejar a sus hijos. De que de repente hoy yo predico esta palabra y ustedes en el transcurso de la semana digan, bueno, voy a seguir desarrollando esta palabra para explicársela a mi hijo de una forma que él pueda entenderlo. Porque yo a lo mejor hoy hablo muy generalizado para abarcar todos los puntos para todas las personas, procesos diferentes, dificultades diferentes, vidas diferentes, cada cabeza es un mundo diferente. Pero ustedes que verdaderamente conocen y aman a sus hijos, pueden esta misma palabra en el transcurso de la semana, bueno, hoy te lo voy a explicar de manera que tú la puedas aplicar, que tú la puedas vivir y que verdaderamente te edifique. Porque a lo mejor yo les hablo y no me entienden nada. Pero si ustedes se los explican de mejor manera, si ustedes de repente en la semana dicen, bueno, esta noche de la semana voy a hacer un altar familiar, vamos a orar todos juntos, vamos a escudriñar las escrituras, y entonces ya ahí no están ustedes llevando a sus hijos hacia el Señor por medio de obligación, sino que los están llevando siendo ustedes de ejemplo primero. Si nosotros queremos que ellos cambien, que la juventud cambie, que los niños cambien, debemos de iniciar por nosotros. Los cambios no vienen de afuera hacia adentro, vienen de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. No se vale llorar.
Bueno, yo te voy a decir algo, yo he pasado toda la semana llorando, ya hoy ya estoy seco, por decirlo así. Bueno, otro punto que tomar de aquí de Samuel como ejemplo, y es que, bueno, de hecho no, porque eso es lo que quiero dar a entender. Antes era muy difícil escuchar la voz de Dios, antes era muy difícil tener una comunión, pero hoy tenemos un privilegio, tenemos una facilidad que es la palabra. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, aquí está Dios. Aquí tiene promesas, aquí tiene bendiciones, aquí tiene palabras de vida que edifican su corazón. Entonces, muchas personas esperan que Dios nos hable de formas divinas, de formas místicas, de formas... Y claro, Dios puede hablarnos por sueños, por visiones, puede hablarnos audiblemente, puede hablarnos por medio de experiencia. Pero no hay nada más seguro que la palabra. Todo, incluso si Dios nos habla por medio de un profeta o por medio de alguna visión o un sueño, tenemos que filtrarlo por la palabra y saber que verdaderamente fue Dios. Porque como pueden ver, Samuel no le conocía su voz. De hecho, lo llamó 4 veces. A la cuarta fue que la agarró y entendió, este es Dios. Y es que a nosotros nos pasa porque a veces Dios nos habla de formas diferentes. Cada quien tiene una relación diferente con Dios. Y eso es lo que yo amo del Señor. Que yo no les tengo que decir, todos ustedes tienen que ser pastores, o todos ustedes tienen que ser maestros, o todos ustedes tienen que orar a las 3 de la mañana, o todos ustedes tienen que orar a las 9 de la noche. Dios es un Dios tan maravilloso que Él tiene una relación íntima y especial con cada uno. Dios le ha dado dones, talentos, ministerios, llamados diferentes a todos y cada uno de los que están aquí. Y yo sé que lo que Dios ha depositado aquí en Restauración Familiar es para grandes cosas y para gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a la parte buena. Bueno, todo fue bueno para la gloria de Dios. Entonces aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué Dios calla? Y es que debemos de entender que cuando Dios calla o guarda silencio, no es porque ha dejado de amarnos, sino porque Él no solo nos bendice cuando habla, sino que también nos bendice en su silencio. Él responde nuestras oraciones, pero también sabe cuándo es necesario guardar silencio y darle un tiempo a esas oraciones. Es por eso es que muchas veces Dios calla. No es porque nos ha dejado de amar, no es porque ya nos abandonó, no es porque ya no quiera nada con nosotros, no es porque de repente pecamos y sentimos que ya no le escuchamos más, no. Es porque Él en medio del silencio igualmente nos corrige, igualmente nos enseña. Una comunicación entre Dios y nosotros implica de todo. Implica de nosotros hablar, nosotros hacer silencio para que Él hable, y luego de Él hacer silencio para que nosotros hablemos. Y así sucesivamente, porque así funciona la comunicación. Se necesita de dos, pero no podemos pretender que de repente vamos a andar hablando, orando y no dejemos un tiempo para que el Señor nos hable. O de repente oramos mucho, pero no escudriñamos las Escrituras, entonces no escuchamos su voz, porque esta es la voz de Dios. Quiero que eso quede bien claro. Si usted quiere dirección, aquí tiene su palabra. Amén. Entonces, si leemos Romanos 8:28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces todo obra para bien. Cuando sentimos que Dios calla, cuando sentimos que Él no escucha nuestra oración, todo eso va a obrar a bien. Como incluso cuando sentimos que Él nos habla de cada ratico, todas las cosas obran para bien. Pero todo es en un plan perfecto del Señor. Entonces los motivos por los que Dios calla, el primero que quise enumerar y poderles enseñar es para aumentar nuestra fe. Y Dios en ocasiones guarda silencio porque Él quiere que caminemos por fe. Dios muchas veces no responde nuestras oraciones porque Él quiere que mantengamos una fe firme y una convicción total en lo que no vemos, sino creyendo de que aunque su palabra fue lanzada, llegará el cumplimiento, pero al debido tiempo y el tiempo perfecto del Señor. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la fe viene por el oír? Porque claramente la palabra es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos todas las promesas, cuando de repente vamos a montar un negocio, por ejemplo, y Él nos dice, ese negocio se va a dar, y de repente todas las cosas a nuestro alrededor dicen que no, nuestra fe se mantiene en lo que Él dijo, en lo que está en la palabra, no en nuestro alrededor. Por eso es que la fe viene por el oír, porque si Dios dice algo, si su palabra dice algo, eso va a tener su cumplimiento. Amén. Entonces, en los momentos de dificultad debemos ir a su palabra, porque aunque Dios no hable de la forma que muchas veces nosotros esperamos,
En su palabra siempre tendremos su voz y su dirección para seguir adelante. Amén. Segundo punto por el que muchas veces Dios calla, y es porque muchas veces Él está más interesado en hacer algo en ti que para ti. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios 4:18. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando Dios guarda silencio ante alguna de nuestras oraciones más desesperadas, ante alguno de nuestros clamores más desgarrados, algunos piensan que han sido abandonados por Dios, pero la realidad es que están siendo procesados por Dios. Entonces nuestra oración muchas veces es: sáname, arréglame este problema, libérame de esta aflicción. Y quiero que quede esto en claro, no les estoy diciendo que no oremos. De hecho, la Biblia es clara y nos manda a orar en todo tiempo. Nos manda a traer nuestras peticiones, a veces que creemos que son peticiones bobas o peticiones que no tienen importancia, pero Él igual nos dice que las traigamos ante Él. Pero hay momentos en los que no es el tiempo correcto. Dios no te puede dar lo que tú le estás pidiendo cuando Él sabe que eso te va a perjudicar y te va a dañar. Entonces muchas veces nuestra oración es: Dios, haz algo para mí. Pero Dios muchas veces no quiere hacer algo para ti porque Él está más interesado en hacer algo en ti, a través de ese proceso de sufrimiento y de espera. Tal vez Dios no quiera transformar tus circunstancias porque Él prefiere transformarte a ti en medio de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que Dios haga para ti es temporal. Lo que Dios pueda darte aquí en esta tierra es totalmente temporal. Pero lo que Dios haga en ti, en tu corazón, va a ser eterno, va a perdurar por siempre. Amén. Entonces, debemos de entender que aunque la circunstancia sea difícil, aunque hayamos pasado muchas noches llorando y cuestionándole a Dios ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué yo tengo que seguir lidiando con este pecado? ¿Por qué yo tengo que ver a mis familiares enfermos? ¿Por qué de repente tengo que ver que el trabajo en el que estoy no funciona? Porque todo es parte de su propósito. Porque Dios no nos ha dado pruebas que no podamos soportar. Porque aunque no ha sido fácil, y es que Dios no nos dijo que sería fácil. Dios nos dijo que a medio de las aflicciones Él iba a estar con nosotros. Y Él nos da ese consuelo a pesar del silencio. Porque por algo tenemos al Espíritu Santo, que es para consolarnos. Entonces muchas veces decimos: me siento solo, y eso lo aprendí de mi padre. Y él decía: muchas veces decimos que nos sentimos solos y estamos dando por menos al Espíritu Santo. No le estamos dando la importancia cuando Él está aquí, ahí con nosotros. Él ahorita está en mí, ahorita están todos ustedes que están aquí. Él está con nosotros en este lugar. Él está dirigiendo todo lo que está sucediendo en esta mañana. Entonces debemos entender que por más difícil que sea, por más doloroso que sea la prueba, por más lejos que veamos la bendición, créanme que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y yo siempre he dicho que cuando las cosas peor se ven es porque la bendición está cerca. Amén. Gloria a Dios. Y ya último punto para ir terminando. Y este les parecerá un poco obvio, pero muchas veces no escuchamos a Dios o sentimos que Dios calla porque no tenemos búsqueda. Les parecerá muy sencillo, pero es la realidad. No podemos pretender que en 5 minutos de oración lleguemos a conocer a Dios de una forma tan íntima que nos hable todos los días. Cuando yo de repente, de ejemplo, conocí a Alexi, nuestra relación como hermanos en Cristo no pasaba de: hola, un Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Adiós. Entonces yo no podía pretender que de repente Alexi me contara sus problemas, me contara sus dificultades, me contara sobre su familia, sobre su trabajo, sobre todas las cosas, porque no había un tiempo y una dedicación para que esa amistad pudiera crecer y florecer. Así mismo sucede con Dios. Si nosotros damos a Dios 5 minutos de oración, ¿cómo creemos que Dios nos va a responder o nos va a dar una respuesta rápida? No lo va a hacer. En cambio, si de repente hoy oramos 5 minutos y mañana oramos 10 y pasado mañana 20 y de repente nos quedamos 20 en toda la semana y la siguiente semana intentamos media horita y así vamos aumentando, le vamos dando más tiempo a Dios y vas a ver que Dios te va a dar más tiempo a ti. Porque aunque Él nos ha dado su amor por completo en la cruz, también tenemos que entender que la manera en que Él nos responde muchas veces tiene que tener su tiempo. Pero es en base a que tú le dejes hablar y que tú le des tiempo para hablar. A mí me ha pasado que de repente llamo a mami
el teléfono de mami muchas veces no se escucha bien, porque ya es un teléfono viejito. Ay, papá. Entonces yo voy hablando con ella y de repente sigo hablando solo porque ella me cortó y yo ni cuenta me di. Entonces así pasa con Dios. Estamos en plena oración y Dios quiere hablarnos y venimos y cortamos todo. Tenemos que darle tiempo a Dios. Tenemos que darle el tiempo que Él se merece. Si Él nos ha dado un día entero de 24 horas para nosotros vivir y hacer lo que nosotros queramos conforme a su palabra, claro que cada quien tiene libre albedrío para hacer lo que quiera, pero si hemos decidido seguir a Cristo, todo tiene que estar en base a la palabra. ¿Cómo puede ser que a veces no le demos ni siquiera una horita al Señor? Si Él nos ha regalado 24 horas para vivir, para pasar con nuestra familia, para disfrutar de tantas cosas que este mundo nos ofrece, y nosotros no le damos ni una horita. Si nos vamos entonces a ni siquiera es un 10%, porque un 10% del día vendría siendo 2 horas con 40 minutos. Y no se me asuste, no que le voy a decir que ore 2 horas con 40 minutos, ni yo oro 2 horas con 40 minutos, tampoco así. Pero de repente sintió en su corazón orar en la mañana, ora en la mañana, y de repente sintió en su corazón al mediodía orar, vuelva a orar. No es que tiene que orar todas las horas completas de una vez, porque yo no hablo con mi papá 1 hora al día y ya después no le hablo más en todo el día. Yo hablo con él un rato, vuelvo a hablar con él otro rato, vuelvo a hablar con él otro rato, le pido la bendición y todo así. Y eso es lo que es una relación. No es algo que voy a hacerlo por obligación, oro la hora que tengo que orar y ya no me olvido del Señor. No. Una relación es que nos acordemos de Él todo el día y le demos importancia a Él todos los días. Amén. Y habiendo dado esta palabra, yo quisiera preguntarle a alguno si alguien no ha reconocido a Dios como su único y suficiente Salvador, si de repente hay un joven o algún adulto que siente que ha perdido su conexión con Dios, yo le invito a que pase adelante para que oremos por él. Si de repente hay un joven que siente que se ha apartado del Señor, le invito a que pase, sin miedo, sin pena. Dice la Biblia que los valientes son los que arrebatan los cielos, el reino de